Ahora, una pregunta que me surge con la información que ustedes me dieron. O sea, es evidente que esa pandemia del COVID, o sea, alteró todo el sistema de enfermedades virales en todo el mundo. Bueno, una cosa vino y acabó con la otra, porque también lo raro fue que cuando el COVID se metió, las otras se quedaron escondidas. Los otros virus se escondieron también para que no se lo llevara el COVID. Bueno, que no iban a que lo dijo que no iban a los conductores. Entonces, muy bien, pero que parejo con esa pandemia también, se han presentado ya las señales de una intensificación de los cambios climáticos, cambios en el clima. Entonces, ustedes que han puesto el caso del aire contaminado de La Vega y de Santiago, entonces, ¿qué pudiéramos establecer una asociación, una vinculación entre el aumento aquí de estas oleadas de virus respiratorios con un daño a la calidad del ambiente en la República Dominicana? Vamos, o sea, si ustedes encuentran alguna asociación o algún vínculo. Sí, claro que sí, se vincula bastante, sobre todo por lo que tiene que ver con el polvo de Sahara. Cada año vienen muchas partículas y estas aumentan lo que son las enfermedades respiratorias y empeoran las que ya existen. Sobre todo en aquellos pacientes que son asmáticos, pacientes que son alérgicos, y estos cambios climáticos, sobre todo en países como el nuestro. Pero si van a fusilar a la doctora. Y en países como otro, que es un país tropical, donde hoy llueve ahora y ahorita hace calor, muchos pacientes, hemos tenido muchos pacientes con muchas crisis de apretamiento y muchos problemas respiratorios. Hay mucha gente con asma aquí en este país. Muchos pacientes. Muchos, ¿cómo serían los muchos? Mira, ahora nosotros estamos trabajando un proyecto bellísimo para este país, que es el proyecto de la plataforma de enfermedades respiratorias predominantes. Empezamos este mes, septiembre, en noviembre vamos a dar las primeras pinceladas sobre el particular, un programa bellísimo. Tenemos una plataforma abierta como Sociedad de Neumología que le va a servir al país para que sepa cuáles son las enfermedades predominantes desde el punto de vista respiratorio. En el caso del asma, por ejemplo, ¿de cuánto estaremos? El asma está alrededor de 10, 12, 15% cuando tú la englobas. Asma con, sobre todo en niños, cuando tú asocias niños y adultos, y cuando la asocias con rinitis alérgica andan alrededor de un 10 a 15% englobada. De 20 pacientes que uno ve, por ejemplo, en una consulta, por lo menos 10 o 11 son pacientes que llegan asmáticos. ¿Cómo? Un porcentaje altísimo. Un porcentaje alto. Y pacientes que han quedado también asmáticos después del COVID. Específicamente por las lesiones que ya hemos estado establecidas. Las lesiones que hay a nivel pulmonar. Y esto ha producido mucho problema. Nosotros hemos visto que después del COVID, o sea, la gente que estuvo asmática controlada totalmente ha tenido que volver a usar medicamentos y se fatiga un poquito más. Entre ellos a mí me pasó cuando me dio el COVID, que me dio muy mal. Pero ciertamente eso que nosotros estamos englobando hay que irlo viendo en el contexto general. El COVID produjo mucho daño, sí, produjo mucho daño. Ha dejado muchos daños vasculares, ha dejado daño. Y me preguntaba el otro día un periodista, pero usted tiene que... No, si no hubiésemos vacunado, hubiésemos estado peor a lo mejor. Eso es así, eso es muy claro. Entonces, yo pienso que el daño, el COVID propiamente dicho, mucho daño vascular, mucho daño pulmonar, intersticial. El intersticio pulmonar se quedó, el tejido pulmonar prácticamente devastado. Ya ustedes hicieron un artículo bastante interesante de eso. Ya ha pasado de 3 médicos hablando y pacientes. Ahora, Y tú no sabes ni cómo están vivos la gente. Entonces, perdón, doctora, de esos 10 a 11 que llegan son adultos, niños, no importa, de cualquier edad. Puede ser de cualquier edad, hay niños, pero también es bueno aclarar que de la parte contaminante que nosotros tenemos del ambiente, una cosa es que como nosotros sociedad estamos preocupados por la cantidad de minas de cielo abierto que contaminan el medio ambiente y que también son irritables. El doctor Plutarco tiene una frase que dice que... ¿Cuáles son esas minas, por ejemplo? Bueno, hay muchísimas minas de cielo abierto que, ¿verdad? Vamos a entrar en contradicción. Pero bueno, pero hay minas de basureros también. Minas de cielo abierto. Los vertederos, las quemas indiscriminadas que hay ahora mismo. Tú sabes que todas esas quemas y que aumentan la temperatura normalmente del ambiente hacen que la gente muera. Incluso porque el pulmón es el único órgano que no tiene una barrera entre el ambiente y el pulmón.
O sea que todo lo que pasa en el ambiente recae el pulmón. Esa es una frase muy célebre del doctor que siempre dice. Entonces, esa situación, ahora mismo, por ejemplo, con estos niveles de calor que estuvimos viviendo, que todavía estamos viviendo, una de las cosas que hace es que nuestro organismo hace un estrés, y ese mismo estrés hace que los asmáticos, los pacientes hipertensos y todo eso, pues se exacerben su condición y puedan fallecer, pueden hacer hasta paros respiratorios. O sea, por eso es que han llegado una cantidad de pacientes también producto del mismo calor, y como decía nuestro vicepresidente, el doctor Matos, si eso lo combinamos con el polvo del Sahara, más todas las otras cosas. Los automóviles. Y ahora con estos taponamientos. Sí, eso está Esos automóviles quemando ahí una misma calle quemando, porque no es lo mismo tú el vehículo rodando rápido que teniendo 50 vehículos parados ahí encendidos. Yo no sé en cuál de los diarios impresos porque yo vi ayer que entonces encima de esto súmale fuego en Dajabón, en muchísimas partes. Sí, como 12 kilómetros sí, en muchos lugares. Sí, de fuego en Dajabón. Pero a esto hay que sumarle también el uso y abuso de los vapers, los dispositivos, las jucas. Sí, hemos hablado de eso. En los jóvenes. Qué interesante lo que el doctor dice. Miren, ahí es importante y a la vez alarmante, doctor, ver como niños que pasan en los barrios, y niños de 11, de 10 años, con un vape pequeñito, botando humo, como vi yo ayer. Se le ha dicho muchas veces que tengan que me voy a unir a lo que ellos dos dijeron. Ahorita la doctora hablaba de problemas cardiovasculares en jóvenes y arritmia, y el doctor te toca los dos temas. Cuando tú entras en esos dos temas, tú te das cuenta, oye, 61,000 jóvenes en Estados Unidos, fumadores de juca y de vape, fallecieron por uso, cuando el COVID, por uso de los aparatos electrónicos y la juca. Entonces, para que ustedes vean, o sea, el cambio es importantísimo, por lo que ellos dos decían, los dos han tocado el mismo tema. O sea, el cambio es tan importante. O sea, lo que nosotros estamos viendo ahora, y nosotros estamos viendo jóvenes con daños intersticiales ya, o sea, que fuman juca, usan juca, tuvieron COVID. Entonces, cuando se asocian las dos cosas, le decía yo a dos jóvenes ayer que me tocaron con juca también, y uno asmático y otro no. Y oye, le digo, y cuando ustedes vean, o sea, lo que va a pasar en el futuro, o sea, esa población en términos de edad se va a reducir de manera considerable. O sea, la población que tiene ahora la generación que tiene ahora entre 14 y 30 años, pienso que dentro de 10 años va a tener muchos daños pulmonares importantes. Tendremos pacientes jóvenes viejos, porque yo trabajo, por ejemplo, jóvenes con pulmones viejos. En el hospital central, en el hospital traumatológico. Y aparte de eso que dicen mis compañeras, nosotros tenemos un aumento importante de accidentes de tránsito, pero no de los accidentes de tránsito, sino de pacientes que por ejemplo usan motor, ¿verdad? Están manejando motor y todo eso, que están aparte de la juca, y a esa juca le ponen drogas, y sobre todo hay muchas hierbas, y sobre todo yo indagando con esos jóvenes, es alarmante la cantidad. Se está hablando que de cada 10 adolescentes que van a las escuelas públicas, de 6 a 8 jóvenes van bajo los efectos de la marihuana. Pero no aquí, no sé. En este país, pero, sí, en las escuelas. Sí, pero perdón, ayer salió una información, lástima que no la reporté, dicen que en las escuelas de Nueva York todos van drogados. Sí. Pero desde el año 2015, que yo estaba haciendo un estudio con los clubes rotarios, nosotros hicimos un estudio y realmente, pero ahora es peor. Entonces esos jóvenes se destrozan la vida porque ellos llegan, por ejemplo, ya muy lastimados. Claro, ellos llegan a mi consultorio para evaluarlos para cirugía,
pero llegan lastimados, llegan ya con una vida destruida, con las carreras de motor. Y generalmente esas carreras de motor, generalmente todos los que están en carreras de motor es porque están estimulados, como dice el doctor Mato, por la juca. Pues usted dirá, bueno, la juca, pero es que le ponen también las sustancias dentro que lo estimulan. Miren, nosotros fuimos a la Cámara de Diputados el otro día. La Cámara de Diputados nos invitó a la Sociedad de Neumología, de último nos dejó a nosotros, justamente para que fuéramos a hablar de asumir como normal el VAP y la juca. Eran 2 diputados, los 2 diputados más jóvenes de la Cámara, amigos míos los 2, por cierto. Que ellos quieren que sea... Y entonces ellos querían que lo dejaran... Se regularizaran. Bueno, entonces nos invitaron, nosotros fuimos, habían 17 diputados, y hubo diputados que nos pusieron situaciones que da pena, de niños que los padres le dan para que lleven los cigarrillos electrónicos y la juca, los cigarrillos electrónicos en bulto, lo vendan dentro de la mochila. Muchachito de 9 años y 10. Y me dice una diputada, dice, ese niño, o sea, los ahorros que tenía con lo que estaba dejándole de beneficio al padre eran tremendos. O sea, situaciones que hay en el país nuestro. O sea, que lo que nosotros estamos, y nosotros nos pusimos de manera tajante a eso. Por suerte han parado el proyecto un poco, pero en la medida que tú le des más apertura a esto, va a aparecer más situaciones. Aunque tú me digas, bueno, que la cosa prohibida a la gente le gusta más, no, y la compra más cara, no. Lo que va a pasar es mucho peor, y entonces nosotros vamos a mantener una posición totalmente que es la correcta de nosotros como miembros de la Sociedad de Neumología, como miembros de la Sociedad Americana de Médicos de Tórax, como miembros de la Sociedad Latinoamericana de Tórax, como miembros de la Sociedad Europea, que somos nosotros como sociedad, con un acuerdo signatario firmado con ellos. O sea, que vamos a mantener una posición contra estas cosas, independientemente de que tenemos muchísimos amigos que hay, y nosotros sabemos que hay países, hay ciudades, nuestras provincias que viven justamente de que el tabaco, por ejemplo, el tabaco, la juca, lo que usted quiera, tiene su preponderancia en términos de la economía, y sabemos que sí, claro. Pero desgraciadamente la posición nuestra tiene que ser tajante en términos de la regularización de estas cosas. O sea que nosotros tenemos que mantener una posición de stop. El que tiene asma, ¿verdad? ¿Con qué se trata que sea, digamos, algún medicamento tiene que ser de alto costo para... Mire, el tratamiento del asma son los beta-2 adrenérgicos de acción larga ahora mismo, o de acción corta, que son las pompitas, como dice la gente, sí. Las inhalaciones. Eso sí. Pero realmente, en alto costo, cuando los medicamentos no es posible que resuelvan el problema, hay medicamentos de alto costo que nosotros, incluso en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no son de alto costo, son de triple terapia ahora mismo, que cuestan 6 o 7 mil pesos. Nosotros queremos, y lo hemos solicitado en el ministerio y a la CISARIA, a todo el mundo, y a alto costo, de que nos los incluyan, porque hay gente que no lo puede comprar. Hay gente pobre que no puede dar 7.200 pesos por una espiriva, por una espiolto, o por un triple terapia, uno que se llama MSI y otro que se llama Brestri, que nada más dura un mes, que cuesta 7.900 pesos. Aquí el pobre está condenado a morir. Lo primero que le voy a decir, mire, que el asma no se cura. Con lo que usted le dé el asma no se cura, pero se controla. Usted puede vivir 100 años se con controla, asma. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros, que los pacientes son unos abandonadores de la consulta. Cuando se siente bien, no vuelven más. Y cuando llegan, ya llegan en un estado realmente catastrófico dentro de la consulta. Entonces, por ejemplo, ¿por qué también ellos abandonan? Porque la mayoría de los pacientes nuestros, no, como dicen mis colegas, no tienen el dinero para comprarlo. Y a veces, por ejemplo, cuando usan el inhalador de acción corta, se dan muchos bombazos, le da taquicardia. Ellos dicen que eso le está causando problemas en el corazón, pero que tampoco ese no es el medicamento ideal para controlarlo. Okay. Entonces, esa es la situación. Que nosotros tenemos muchos mitos con respecto al asma, y mientras más los neumólogos hablan de eso, peor nos va. Entonces los pacientes le dicen, yo no quiero que me cause adicción, pero el problema básico aquí, licenciado, es que no hay dinero para comprar. Vamos a hablar un día de asma solo el tratamiento. De asma y los mitos del asma. Vamos a hablar de eso. Mire, sí, director, antes que se me escape, ¿cuánto fue que usted dijo, doctor, que cuestan los 16? $48,000. $48,000 cuestan 16 espirómetros. $48,000, está bien, era eso. Otra cosa, o sea,
ya Dori ha registrado eso. Lo que dicen los especialistas en diabetes y los cardiólogos, o sea, esas sociedades, ambas sociedades han señalado que después del COVID se ha producido un incremento de personas padeciendo diabetes muy temprana y otros también enfermedades cardiovasculares, y que se le atribuyen también, en ambos casos fueron de la gente que se murieron con COVID también, esa condición. Pero después de eso, la gente está muy alarmada aquí en el país, porque dice que hay muchos jóvenes con diabetes y también con alta presión, siendo jóvenes. Eso es verdad. Lo que pasa es que el COVID, por ejemplo, provoca un daño en el endotelio capilar, que lo deja un daño en el endotelio capilar. Entonces el endotelio, que es, a pesar que uno cree, el endotelio es el órgano más grande, más que la misma piel, porque es lo que cubre todas las arterias, eso es primero. Todos los vasos. Todos los vasos y todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Con respecto también a la diabetes, muchos pacientes salen desde que salen del ingreso, salen ya diabéticos. No sabemos si es por la predisposición, pero también los medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para poderles salvar la vida. Mire, hay que usar, por ejemplo, grandes pulsos de esteroides, a veces, no con todos los pacientes, pero estamos hablando de pulsos que vienen desde 250 miligramos, 500 hasta 1 gramo. Pero, ¿qué usted dice? ¿Los mando diabéticos o les salvo la vida? Eso es lo que pasa. Entonces, muchos pacientes también que vienen predispuestos, porque yo, gracias a Dios, por ejemplo, conmigo usaron un pulso de esteroides y no soy diabética, sí. Pero también viene la predisposición familiar. Pero sí, muchos de esos pacientes, después que salen, sí están, y sobre todo la parte cardíaca, y como yo le dije, por el daño vascular, y que los cardiólogos han insistido mucho en que no es tanto la vacuna, es el mismo virus en sí, la intríngulis de lo que produce. ¿Y ustedes lo han visto también en el área pulmonar? Entonces, en el área pulmonar ha creado esos problemas. Llegan como todo. Porque también, por ejemplo, yo tuve un solo paciente que me llegó con un coágulo a nivel de la retina. O sea, es que también los pacientes llegan, el síndrome post-COVID llega, por ejemplo, con disminución de la visión. Pacientes que llegan también que todo el mundo sabe que el que le dio COVID, sí, en su momento también tiene problemas cerebrales. Sí. No solamente es la niebla mental, hay una niebla sino mental. Es, aparte de la niebla mental que se puede recuperar, es que a veces hay pacientes que pueden hacer, que dicen de ausentismo, que los hemos vivido. Sí, es la parte articular, es la parte pulmonar. Y el pelo se me cayó. Bueno, exacto, a mí se me cayó el pelo también, las uñas, pero porque todo eso fue para, por ejemplo, yo duré personalmente, la primera semana que salí, yo no caminaba y se me olvidaron los nombres de todos mis... ¿Usted le dio bien fuerte? Sí, yo me vi muy mal. Pero lo que le quiero decir es que si usted ve, por ejemplo, yo tengo pacientes que todavía no huelen, ni tienen gusto, ni tienen olfato. O sea, y son pacientes muy jóvenes. Muy jóvenes. Sí, recuerda que esos son sensores a nivel cerebral, sí, que se dañaron. Muchas personas que le dio COVID y todo eso, después, al cabo de un tiempo, me han dicho que así recurrentemente tienen dolores en las articulaciones. Sí, claro. Y la memoria no ha sido igual. La memoria ha sido igual, y a veces ocasionalmente sienten unos zumbidos. No sé si usted leyó, don Raúl, sí, que el COVID es primo hermano del VIH. Ellos son primos, sí. ¿Usted no había escuchado eso? No. Sí. Eso es. Porque muchos de los medicamentos o retrovirales que se utilizan para el VIH funcionaron al inicio para muchos pacientes con COVID. Yo tuve una unidad en el Centro Policlínico Nacional donde yo trabajo, y nosotros llegamos a utilizar retrovirales de VIH y nos funcionó bastante bien en pacientes con COVID. Al punto que hay autores y investigadores que han dicho que gracias al COVID se ha podido descubrir un poquito más allá de la cura para el VIH, incluso hasta la misma vacuna del VIH. Ayer en el diario vespertino del y por eso país, es que todo el sistema inmunológico se vio afectado. Inclusive sí, muchas personas desarrollaron enfermedades que podríamos decir así en buen dominicano, tenían guardadas.
Es decir, pacientes que tenían y antecedentes de cáncer familiares salieron cáncer. Personas, amigos míos que tuvieron COVID, personas jóvenes tuvieron cáncer de tiroides, enfermedades osteomusculares, pacientes que han desarrollado diabetes, así como te estaban mencionando ahorita, y un sinnúmero de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, problemas a nivel de las válvulas y también a nivel de coagulación de la sangre, trombosis. Hay muchos pacientes y realmente la vida es un antes y después del COVID. Exacto. Realmente todo lo que han el surgimiento y la presencia de tantas enfermedades después del COVID. Y hasta la incertidumbre. Sí. Y las que lo faltan. más importante es la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación, no solamente pulmonar, la rehabilitación en sí del ser humano después del COVID. Y algo que me gustaría que quedara, exacto, que quedara. Lo primero, la salud mental, que esa es la rehabilitación mental, pero la rehabilitación y que la gente le dice, no, porque fue un cobito, como dicen ellos, eso no fue nada, un cobito. El cobito es que después, como dice el doctor Plutarco, cuando llegan otra vez, entonces uno ve aquel tomografía impresionante, que eso uno nunca lo ha visto. En conclusión, paciente que le dio COVID debe ser sometido a un escrutinio después que da negativo. Como yo le digo a mis pacientes, después que esto está negativo, ahora es que vamos a empezar. Se estaba haciendo eso siempre. No se estaba haciendo. Ahora que la gente está cogiendo más conciencia y nosotros mismos los neumólogos que hemos ido adentrándonos más en este tipo de procesos.